para continuar con el tema de archivos digitales, analógicos, que ya ha iniciado Bernard, María Alejandra, que es doctoranda del programa en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura y personal docente e investigador del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, presentará la comunicación entre archivos analógicos y archivos virtuales, Videoarte del Sur en la Encrucijada. Muchas gracias por aceptar esta propuesta. Agradezco mucho también a toda la gente de la organización del Congreso y especialmente a Paula, que ha sido mi interlocutora. Bueno, mi ponencia está en vinculación con mi trabajo de tesis doctoral actual y el objetivo de mi presentación en este caso es reflexionar sobre algunas problemáticas que afectan a los archivos analógicos y virtuales dedicados al videoarte en el Cono Sur, en relación con prestaciones de accesibilidad, conservación y difusión de estos acervos audiovisuales en el presente. Para dar lugar a esta discusión, aludiré en primer lugar a eventos institucionales que fomentaron la producción, la circulación y la difusión de las artes audiovisuales en las dos últimas décadas del siglo XX y simultáneamente propiciaron la creación de archivos físicos o videotecas en la región. En segundo lugar, voy a identificar algunos proyectos institucionales y académicos que desde mediados del año 2000 han dado lugar a diversas labores de puesta en valor y de remediación de acervos analógicos dedicados al videoarte. Acciones mediante las cuales se ha logrado dar visibilidad, accesibilidad y supervivencia a estos patrimonios. Finalmente, bajo la premisa de problematizar las iniciativas que dan resguardo a esta cultura audiovisual y sus dificultades de permanencia, puntualizaré algunos problemas comunes a los acervos audiovisuales en el presente y los pondré en diálogo con las respuestas articuladas por distintos proyectos de investigación. En cuanto a los aspectos metodológicos, esta aproximación se basa, por supuesto, en fuentes clásicas y electrónicas. Algunas de las fuentes originales han sido consultadas presencialmente en Argentina, Chile y España. Y son todas, bueno, he hecho un recorte para enfocar esta propuesta ante la imposibilidad de abarcar todos los archivos dedicados al videoarte en el Cono Sur. Establecí un recorte que me permitía acercarme de forma más concreta al tema. Por ello, nuestra atención se centró en algunos archivos vinculados a 5 eventos pioneros del videoarte en la región, que son los Encuentros Latinoamericanos de Video, los Festivales Franco-Chilenos y Franco-Latinoamericanos de Video, el Festival Video Brasil y el Buenos Aires Video. A partir de ellos, exploramos sus vínculos con proyectos académicos institucionales que proponen posibles maneras de remediar y dar visibilidad a archivos analógicos construidos por estos mismos eventos. En relación con el marco de referencia general, utilizamos instrumentos teóricos provenientes del campo del New Media que resultan apropiados para el abordaje, tales como el concepto de remediation de Walter y Grassin, que alude al poder de los medios digitales para remediar medios analógicos a través de un proceso de transcodificación. Así podemos concebir los archivos y repositorios digitales del presente como extensiones remediadas de archivos y videotecas analógicas. Por otra parte, esta aproximación considera aportes críticos y teóricos dedicados a explorar los cruces entre las instituciones y las nuevas tecnologías, el rol de estas tecnologías en la difusión del patrimonio cultural también. Un antecedente de esta propuesta es una publicación que realizó hace más de 10 años el investigador argentino Jorge Laferla, que propuso un diagnóstico de la situación de los archivos audiovisuales en el subcontinente. En sus reflexiones aludía, entre otras cosas, al rol fundamental que tuvieron algunas muestras itinerantes de vídeo y cine experimental en la conformación de acervos, la reconstrucción teórica y la recuperación de piezas que se creían perdidas. Estas observaciones constituyen un punto de partida para ofrecer una relectura en el presente. Para comprender el estado actual de estos archivos, nos vamos a referir a algunos festivales que se han realizado desde los años 80 en la región. Las instituciones organizadoras o participantes generaron estos acervos dedicados al videoarte y los conservaron en videotecas, mediatecas y archivos, junto con diversos tipos de materiales audiovisuales, en donde se juxtaponían obras participantes en los festivales con registros de las actividades llevadas a cabo por las instituciones y otro tipo más de registros de materiales. Por supuesto, el uso del vídeo como soporte y medio de creación artística en el Cono Sur es anterior a la década de los 80, hay dos antecedentes muy importantes, a principios de los 70, que están ligados a las instituciones del CAIC, el Centro de Artes y Comunicación de Buenos Aires, y el MAC USPI,
el Museo de Arte Contemporánea de la Universidad de São Paulo. Ambas entidades pusieron a disposición de los artistas equipos Portapac y de este modo fomentaron la experimentación a través de las nuevas tecnologías. Bajo la dirección de Jorge Glucksberg, el CAIC se convirtió en una de las primeras instituciones en la región en organizar exposiciones internacionales de vídeo e impulsar la producción de tal soporte, aunque lamentablemente ninguna de estas obras ha llegado al día de hoy. Bajo la gestión de Walter Zanini, el MAC-USPI también ocupó un rol pionero al crear un sector vídeo y una sala dedicada exclusivamente a la programación de vídeo en 1977. El carácter universitario de este espacio dio lugar recientemente a la articulación de un proyecto de investigación dedicado a este periodo que ha sido parcialmente plasmado en la exposición VideoMac, actualmente en línea, iniciativa de gran valor patrimonial y documental que ha hecho posible conocer producciones brasileñas de videoarte totalmente desconocidas hasta el momento. Más allá de estos ejemplos puntuales, el vídeo no logró un alcance y presencia significativas hasta la década del 80, momento que coincidió, por un lado, con un proceso de gradual ampliación de la base social de usuarios del soporte electromagnético, ligada, por supuesto, a la expansión de los medios de comunicación masiva y las tecnologías. Por otro lado, también vinculado a la apertura de las transiciones democráticas en Latinoamérica. Estas circunstancias tuvieron un impacto en el mundo de arte y así comienza tímidamente a ingresar en diversos espacios institucionales a través de jornadas y encuentros, el vídeo, fomentados en gran parte por artistas, productores y realizadores independientes. Situamos en esta convergencia los encuentros latinoamericanos de vídeo en pantalla, impulsados por productores independientes de toda América Latina. En el centenar de asociaciones y colectivos, al frente de estos encuentros se encontraba el Centro de Artes de Medios Audiovisuales, conocido como CEMA, una productora uruguaya que destacó por su amplia producción audiovisual y fue objeto de un proyecto de investigación académica al que nos referiremos. También el vídeo cobró fuerza como disciplina artística y autónoma apuntalada en un circuito internacional de eventos dedicados al videoarte. Se crearon numerosas actividades organizadas por instituciones de referencia en el ámbito local y organismos de financiación extranjera, particularmente las agencias de la cooperación francesa y la española. Constituyen un ejemplo de estas iniciativas los festivales franco-chilenos y franco-latinoamericanos de videoarte que se afianzaron gracias al sostén brindado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y la participación de numerosas instituciones locales. Por más de una década, Santiago de Chile fue la capital de los franco-chilenos, un festival que luego se amplió a un alcance regional y se convirtió en un evento multisede que se extendió por Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia. Como resultado proyectado al presente, cada una de las instituciones sede conserva archivos con piezas del festival. En Brasil, el precursor de este ámbito fue el Festival Video Brasil. Sus primeras ediciones, continúa hasta el presente, este festival, se realizaron en el Museo de Imagen y del Sonido y más tarde fueron organizadas por la Asociación Cultural Video Brasil junto al Servicio Social de Comercio. A partir de la década del 90, el evento declaró la expansión de su alcance de acción a todo el surgio político y fundó la asociación para albergar un patrimonio cada vez más amplio de fondos audiovisuales, documentales y publicaciones. Esta institución no tiene parangón con otras instituciones similares dentro de Brasil o en el Cono Sur. Hace un trabajo bastante exhaustivo. En 1989 apareció la saga el Festival Buenos Aires Video en el seno del Centro Cultural del Instituto de Cooperación Iberoamericana, el ICI, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Las primeras ediciones se realizaron bajo el formato muestra, emulando el modelo de la exposición que inauguró el centro, La Imagen Sublime de Manuel Palacio. A partir de la sexta edición asumieron un carácter competitivo, incluyendo selecciones de otros países que estimuló la circulación de producciones audiovisuales en la región. Sus fondos estaban dedicados al videoarte español, argentino y latinoamericano y se vieron ingresados con el paulatino ingreso de obras seleccionadas al festival. Por supuesto, cuando finalizó el festival, la videoteca cerró también sus puertas al público, una videoteca que era realmente muy importante para la consulta al público. Quiero señalar algunos aspectos que tienen, todas estas cuestiones tienen relación, por supuesto, con el advenimiento de la cultura digital, en red y globalizada, que modificó las formas de uso y acceso a la información.
Se va a iniciar así un proceso gradual de informatización institucional en el cual las herramientas informáticas se convirtieron en aliadas para la gestión documental de archivos y colecciones. Por supuesto, las bibliotecas y archivos audiovisuales estaban equipadas con tecnologías y soportes analógicos y esta transformación provoca su total desactivación como espacios de referencia y sus materiales de consulta se tornaron objetos arqueológicos. También muchas instituciones hasta el día de hoy conservan estos fondos archivados, olvidados, porque muy pocas son las que se han ocupado de llevar adelante un proceso de digitalización o restauración de los mismos. Por otra parte, algunas instituciones comenzaron a volcar gran cantidad de contenidos y sus actividades en sitios web. Y la parte buena de este proceso, este giro digital, fue que se generaron muchos proyectos de investigación que se orientaron a explorar los caminos dispersos de la relación arte-tecnología en el Cono Sur. Como resultado de tal interés, desde mediados del año 2000, comenzaron a emerger un número significativo de plataformas dedicadas al video de arte regional. Tal como señalan Volter y Grassin, la búsqueda de intermediación atraviesa toda la historia del desarrollo de los medios de comunicación. Así, inmersos en esta lógica, los nuevos medios van a ampliar la capacidad de mediación gracias a su poder de incorporar la casi totalidad de los soportes y tecnologías anteriores. Para aludir a esta agencialidad de los medios, los autores han propuesto la noción de remediation, caracterizada como reforma. Remediation es reform, y como reparación de un medio anterior. En este sentido, la remediación puede ser entendida, por un lado, como una forma de mediación de medios anteriores, una intermediación, y por otro, como una reparación, una forma de precaver un peligro, en este caso, la desaparición completa de obras nacidas bajo formatos que se vuelven obsoletos. En el caso de los archivos analógicos, estas remediaciones han sido articuladas a partir de valiosos proyectos de pesquisa que rescatan de la obsolescencia y de la invisibilidad los acervos audiovisuales vinculados al recorrido de estos festivales. Uno de los primeros en aparecer fue el proyecto Patrimonio Audiovisual Chileno UMATIC, encabezado por el documentalista e investigador Germán Liñero. La iniciativa proponía abordar la exploración y registro de obras realizadas bajo este formato en Chile entre 1975 y el año 2000, de modo que abarcaba las producciones presentadas en el Festival Franco-Chileno, Franco-Latinoamericano y los Encuentros Latinoamericanos de Vídeo, entre otros. Los resultados de la investigación fueron articulados en 3 ejes. Se concretó una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago en 2005, se publicó el libro que ven la tapa en pantalla, Apuntes para una historia del video en Chile, en 2010, y finalmente la creación de un sitio web, este último del presente extinto, que exhibía fragmentos digitalizados de más de una veintena de piezas audiovisuales escogidas y más de 400 fichas técnicas de títulos con reseñas sobre sus autores. En 2008 se orquestó otro importante proyecto que proponía el rescate del archivo UMATIC del SEMA en Uruguay. Como se mencionó antes, este centro fue una productora audiovisual que tuvo una producción importante desde 1982 y un rol bastante valioso en los encuentros latinoamericanos de video. El equipo que coordinó esta investigación está dirigido por Mariel Balaz, con el apoyo de la Universidad de la República y con fondos del Instituto de Cine y el Audiovisual. Y lo que hicieron fue digitalizar el archivo de la productora a fin de salvarlo de un deterioro irremediable. Posteriormente se publicó un libro que se encuentra en línea, que recorría tanto lo realizado por este colectivo como la trayectoria del proyecto de investigación bajo el título SEMA, Archivo y Vídeo y Restauración Democrática. Por su parte, la Asociación Cultural responsable de la organización del Festival Video Brasil ha mantenido una sede física para resguardar su acervo y está compuesto por miles de piezas audiovisuales y documentales catalogadas. Entre ellas, en torno a 1.500 son obras videográficas que pasaron por el festival. A partir de 2007 se inició un proceso de digitalización de las obras que componían estos fondos y se consideró la posibilidad de su publicación en línea, tarea que finalmente no se llevó a cabo por las limitaciones establecidas por los derechos autorales, tal como señala Pato. No obstante, la opción de consulta del catálogo y su sitio web institucional permite acceder a fichas que ofrecen una breve sinapsis, imágenes y detalle de la participación en el festival. Asimismo, esta asociación no cesa de impulsar actividades de relectura y reactivación de sus acervos.
en estrecha conexión con la necesidad de dar visibilidad a obras que habían transitado por eventos como el Buenos Aires Billo, nace ARCA, este proyecto que surge en 2008, coordinada por Mariela Cantú con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. En este año se presentó el nuevo diseño de su interfaz, donde no solamente están contenidos cargados en la web, sino que hay hipervínculos a contenidos por fuera de la web. Estos son solamente algunos de los casos, hay muchos más, que están implicados en el rescate de estas historias vinculadas a los medios inestables. Asimismo, hablamos de archivos virtuales, porque no todas las obras y documentos publicados en estas plataformas poseen un respaldo físico. O sea, solo existen en formato digital. Tras ello, quisiera señalar algunas problemáticas comunes que no son inherentes a los archivos de videoarte, pero que plantean desafíos metodológicos y para todos los investigadores que quieran asumir o encarar este tipo de corpus. Aquí he colocado solo 4. La primera de ellas sería, por supuesto, en el Cono Sur, una región tan extensa, la dispersión geográfica. No nos referimos solamente a instituciones que poseen las obras videográficas en soportes analógicos o digitales, sino también a materiales documentales sobre las mismas que solo pueden consultarse in situ. La distancia geográfica hace que las posibilidades de consulta de estos acervos sean escasas o intrincadas y convierten en tarea ímproba el abordaje de las historias regionales. Asimismo, mientras que muchas instituciones ofrecen registros parciales de catalogación, otras ni siquiera ofrecen esta información. En este caso, aunque es la mejor respuesta la remediación digital y su puesta en circulación en diversas plataformas, no va a resolver el problema. La dispersión de contenidos audiovisuales y la dificultad de encontrar un corpus de obras reunidas en un mismo lugar también existe en el mundo en red. No obstante, la mayoría de los proyectos de investigación que cuentan con archivos en línea también facilitan los cruces con otras plataformas audiovisuales, como es el caso del archivo ARES. Otro problema es las lagunas documentales en archivo, como antes también fue mencionado en la exposición de Bernard. Los criterios de conformación de archivos y bibliotecas de videoarte no han sido estables, como tampoco los criterios de registro y catalogación de las piezas incorporadas. Pero de cualquier manera el mayor problema surge cuando las instituciones carecen totalmente de registros, documentación o copias de los materiales editados o producidos por la propia institución. Una hipótesis factible sobre estas lagunas es que en el momento de eclosión del videoarte, durante las décadas del 80 y 90, muchos de estos espacios simplemente no contemplaban la posibilidad de implementar prácticas de documentación y archivos sistemáticas. Quizás la única solución frente a los problemas figurados por la dispersión y las lagunas en archivos sea apoyar la generación de proyectos de investigación situados y locales en contacto asiduo con los acervos institucionales, capaces de construir lecturas críticas y profundizar en la indagación de estos materiales en diversos archivos. Solamente la puesta en circulación de múltiples proyectos que propongan este tipo de abordajes hará posible la articulación de nuevas investigaciones panorámicas. El otro gran tema es el estatus de obra y el copyright. Como política recurrente, los eventos y festivales de videoarte estipularon en las bases de sus convocatorias que una copia del trabajo seleccionado debía quedar a disposición de la institución organizadora. Con su participación, el autor consentía automáticamente que su obra fuera utilizada con fines culturales no comerciales o destinada a bibliotecas o espacios de consulta. De este modo, el acopio de estos materiales fue creciendo paulatinamente, de forma desorganizada, según el éxito de los eventos organizados. Para las instituciones el vídeo era fácil de exhibir y de guardar en tal momento, y para los videoartistas integrarse en sus acervos aseguraba la circulación de sus producciones. Así las piezas actuaban como obras al ser proyectadas en los eventos, pero luego recuperaban su estatus de copia en el archivo. Cuando los festivales dejaron de celebrarse y las bibliotecas cerraron sus puertas al público, las obras en soportes analógicos quedaron en un lugar de indefinición patrimonial, agravado en ocasiones por las lagunas en su documentación. En otras palabras, aunque existe un documento que da constancia de su ingreso a la institución, su condición entre objeto mueble y obra patrimonial lo mantiene en un estado de indefinición.
En este tipo de dificultades se han visto involucradas todas las iniciativas orientadas a remediar y poner en circulación a través de plataformas en línea estos contenidos. En este caso, las soluciones implementadas por proyectos como ARCA han consistido en convertir en plataformas colaborativas abiertas que se amplían a partir de las sesiones voluntarias o generando hipervínculos con sitios web y plataformas de los autores de las obras audiovisuales. Y el último punto, inaccesibilidad y pérdida, y con esto me quedo, cerraría. Mientras que los archivos y bibliotecas se mantuvieron activos, las obras videoartísticas se mantuvieron vivas y se las siguió incluyendo en múltiples propuestas. Con la transformación digital, los equipamientos tecnológicos dispuestos para acceder a las obras fueron quedando obsoletos y las obras también se tornaron inaccesibles. Como señalé, hay muy pocas instituciones que se han ocupado de digitalizar todos estos materiales y sus acervos y se han excusado apelando a cuestiones de copyright y costes muy elevados. Si bien algunos autores se han ocupado individualmente de hacer este trabajo, muchísimas obras se han perdido o resultan totalmente inaccesibles. También existen otros motivos de peso que han marcado este estado de situación, vinculado a las voluntades políticas de institucionalización en la región y los desafíos de conservación que plantean los aportes basados en medios inestables. El videoarte además ha desempeñado tradicionalmente un rol de outsider en museos y espacios culturales, y salvo ciertas demostraciones eventuales, genuinas o oportunistas, sujetas a determinada gestión, no se han creado políticas públicas en el Cono Sur de protección específica. Tampoco se han sostenido en el tiempo tareas de puesta en valor en estas producciones. En este sentido, es importante el trabajo llevado a cabo por proyectos tales como UMATIC en Chile, el rescate del archivo del SEMA o la exposición Videomac, que los invito a visitar, que destacan la tarea pionera de este sector video en Brasil. Todos ellos se constituyen como proyectos de investigación multidisciplinar que van más allá de la remediación digital, abriendo la posibilidad de generar nuevas lecturas sobre acervos que de otra manera se desvanecerían de la memoria de las historias del arte regional. Como se ha visto a lo largo de este recorrido, sus esfuerzos favorecen el estudio y difusión de las obras videoartísticas a través de la conservación y remediación de piezas históricas, la puesta en circulación de estas investigaciones y la ampliación y reformulación de las genealogías del videoarte en el Cono Sur. Muchas gracias. Ruth del Fresno es artista, historiadora del arte y doctora en Ciencias y Restauración de Bienes Culturales y Obras de Arte por la Universidad Politécnica de Valencia. Ruth se especializa en arte contemporáneo, principalmente con colecciones privadas y artistas emergentes. En su comunicación, la aceptación de la idea de la efemeralidad y el deterioro, Ruth se centra en estrategias de preservación y su relación con las ideas de autenticidad, durabilidad y aceptación. Muchas gracias por invitarme a formar parte de este evento. Esto de jugar en casa es muy raro. Estoy contenta de ver tantas caras conocidas y muchas nuevas. En honor a la diversidad e inclusividad, voy a hacer mi presentación en femenino genérico o género fluido. Gracias por abrir sus mentes. Quiero plantear reflexiones sobre durabilidad, aceptación, efemeralidad y otros conceptos relacionados con la temporalidad de algunas obras de arte. A través de 2 casos de estudio, plantearé los desafíos y retos que me enfrenté y que creo abren puertas a la reflexión. Además, quiero dejar en la mesa la idea de aceptación, no de una manera resignada, con connotaciones negativas, sino de una manera fluida y en armonía con la voz de la artista. Estos casos son parte de una investigación de largo recorrido, donde el foco es determinar el concepto de deterioro. Entender qué es y qué no es deterioro para cada artista, obra y momento, cosa que es arduo y difícil. El objetivo no es establecer conclusiones con mi presentación, sino abrir debate y reflexión. No voy a hablar sobre autenticidad o conceptos relacionados, ya que no soy especialista de eso. Pero seguramente se deslicen preguntas relacionadas a lo largo de la presentación. Con esta exposición me gustaría dejar en el aire algunas preguntas tales como:
como profesionales de la conservación y del arte, estamos preparados para aceptar y entender que no todo debe durar para siempre, que siempre es mucho tiempo, que lo que parece esencial en conservación, como es preservar para generaciones futuras, puede estar en conflicto con la idea de deterioro de algunas obras y artistas. Es decir, quizás hay un fallo en el sistema. Hemos sido formadas, en la mayoría de los casos, en los principios tradicionales de la preservación y prevención para generaciones futuras, como he dicho. Nos encantan los protocolos y las estrategias, pero como Reinhardt y Hipólito confirmaron ya hace un tiempo, there is no one-fits-all approach to preservation. No existe un estándar que sirva para todas las obras de arte ni situaciones. A menudo es la combinación de todos los miembros participantes, incluyendo el artista. Hemos desafiado cualquier posible definición de las habilidades necesarias para nuestro trabajo, mostrándolo como algo holístico, multifacético, multivocal. Me gusta cómo lo define Glen Wharton en su artículo The Challenges of Conserving Contemporary Art, donde expone que, entre otras funciones, está la misión por preservar el significado cultural de los objetos u obras de arte, y dice que esto reside habitualmente en la conceptualización del artista. Por lo tanto, uno de los objetivos de los profesionales de conservación de arte contemporáneo es preservar la intención del artista. A su vez, expone que a veces surge un conflicto entre intencionalidad y la idea de conservación, o al menos la idea de preservar para futuras generaciones. Por lo tanto, debo hablar brevemente de la intencionalidad artística, algo que no es una percepción fija. Muchos investigadores se han referido a ello como un concepto en flux, en vez de único y fijo. Nina Quabeck propone el proceso de intención, cómo se manifiesta, se documenta y se autoriza a lo largo del tiempo. En este trabajo, la intencionalidad del artista se va a usar como el deseo del artista en el momento del proceso creativo, que podría ser, como sugiere Christian Schiedemann, el momento en el que el artista está siempre en lo cierto, el momento de fabricación. Se habla desde hace tiempo de la paradoja de preservar lo que fue creado con intención de desaparecer. Yo, en este caso, quiero explorar las contradicciones a las que la disciplina de conservación se enfrenta cuando el artista decide que su trabajo no está hecho para perdurar y lo establece en una entrevista formal con la conservadora. También se consideran las limitaciones establecidas por los marcos de actuación en obras de time-based media y el uso de esas restricciones como un marco intencionado para las obras no duraderas. Antes de seguir, quiero señalar que esta investigación es el resultado del trabajo con artistas emergentes y de media carrera como conservadora en práctica privada. Es decir, no hay una institución detrás, ni existen protocolos establecidos institucionales. Lo digo porque algunos aspectos que se expondrán, leídos desde la perspectiva institucional, puede que no sean aplicables. Reitero que quiero provocar reflexión sobre cómo y qué estamos haciendo como conservadoras en este aspecto. ¿Dónde están los límites, si es que hay límites, en la migración de la fecha de caducidad? En las veces que vamos a actualizar algo. Como dicen Rubio y Wharton, ¿cómo vamos a evitar que los frágiles recuerdos de las culturas digitales contemporáneas caigan en el olvido? La impermanencia y la fragilidad se han convertido en los condicionantes que definen la era digital. Como destacan Rubio y Wharton, tecnologías que eran ubicuas hace una década se ven ahora como reliquias arqueológicas. Pero ya en 1998, Temkin hablaba de evanescencia y vulnerabilidad como una característica esencial del contenido o la forma de muchas obras contemporáneas.
A medida que el tiempo pasa, nos hacemos conscientes de esta particular fragilidad y retos de lo que llamamos nuevas formas de arte. Como usuarios y consumidores, somos conscientes de la obsolescencia tecnológica. En cambio, es curioso cómo los artistas emergentes perciben la tecnología como con un aura de eternidad y permanencia. Cuando realicé la investigación de mi doctorado, les pregunté a los artistas emergentes que utilizaban la tecnología, ¿qué esperas de tu obra en el futuro? La mayoría de los que usaban algún soporte digital como herramienta o como medio o como material constituyente de su obra, se sorprendían de la cuestión. Percibían el mundo digital como indestructible, porque todo queda en la red. Todo está ahí, es para siempre. Tras algunas conversaciones se dieron cuenta que todo lo destacado como obsolescencia, fallo tecnológico, fragilidad, eran situaciones por las que habían pasado, pero no lo percibían como deterioro o como nada relacionado con conservación. Por lo tanto, estamos hablando de temas de etiquetas que nos separan, nos crean una distancia con les artistas muy importante. Percibían la conservación como algo intrusivo, pero comprendían su importancia. Después de hacerse conscientes, reflexionaron con una mente deseosa de encontrar soluciones. Es decir, estas interacciones son lo que yo denomino conservación preventiva activa. Se hicieron conscientes de lo que Rubio y Wharton, otra vez, remarcan: la fragilidad es una de las características clave de lo digital. Y eso les dio el poder de tomar decisiones, muy importante, desde mi punto de vista. Rubio y Wharton también plantean la paradoja del tiempo que sucede en el arte digital. Cuando les pregunté a los artistas sobre el tiempo en sus obras, cómo veían el envejecimiento, aparte de que como muchos eran jóvenes, el tiempo era algo abstracto, sucede en un tiempo futuro que no está aquí, la mayoría de ellos no percibían el tiempo en sus obras. Tras reflexionar, se establecieron varios valores de tiempo. Existe la percepción de tiempo a través de los valores estéticos. Sus obras tienen una imagen y esa imagen será testigo de un momento. Como dice Brian Castriota, las personas serán capaces de percibir esas obras como pertenecientes a un periodo particular o momento histórico que le viene conferido por una tecnología anticuada. Por ejemplo, en esta imagen, Trisha Brown tiene una estética totalmente atemporal. Su ropa no nos habla de los 70, su pelo no nos habla de los 70, nada parece situarlo en un tiempo concreto. Pero la estética del póster, la tipografía, el color del documento nos remite a un tiempo. Inevitablemente existe un tiempo estético. El tiempo relacionado con la tecnología es más complejo de introducir. Volviendo a Rubio y Wharton, ellos señalan que los objetos digitales son objetos que no respetan el tiempo en el que fueron hechos. No están anclados a un solo tiempo como sucede con el arte tradicional. Pertenecen a más de un tiempo simultáneamente, son a la vez pasado y presente. Para sobrevivir deben ser actualizados en un continuum. Aquí es donde algunos de los artistas de mi estudio divergen. Sergio Porlán, que será el segundo caso que voy a presentar, pensaba en el tiempo de su obra como algo limitado y concreto. Él no concebía su obra como efímera, sino como un evento. Hannah Holling habla de las obras de arte como eventos. En vez de arte efímero, ella también habla de relative duration things, objetos con una duración relativa. Los casos de estudio siguientes son presentados y analizados usando metodologías de inspiración etnográfica, donde los hallazgos de la obra de arte se complementan con la investigación de los procesos en torno a las decisiones tomadas durante su creación, presentación y conservación. Como escribe Nina Quebec, es el marco del enfoque biográfico.
en el cual el concepto de obras de arte que tienen una biografía o una carrera nos permite trazar sus historias ocultas, mientras cambian a lo largo del tiempo y del contexto, en vez de considerar las piezas de arte como objetos estáticos. Algo que en sus palabras nos recuerda que, mientras que dentro de la profesión de la conservación, una mentalidad científica y una perspectiva percibida como objetiva todavía se consideran de vital importancia, los investigadores de fuera del campo, como Vivian van Saas y René van de Waal, argumentan convincentemente que reflejar las opciones y dilemas personales complementan la investigación de la conservación. Muchos otros, como Elia Marsal, lo introducen y nos animan a abrazar la subjetividad. Personalmente, creo que la subjetividad es una parte imprescindible de nuestro trabajo, ya que nos vamos a implicar y vamos a afectar. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. El primer caso de estudio es Dolores Invisibles, una pieza realizada por Sinkenza en 2014. Esta pieza fue parte del proyecto artístico Perspective, Art, Inflammation and Me. La obra se registró a la entrada en el proyecto como fotografía. La descripción técnica enviada por el artista decía que era una fotografía tomada con un teléfono Samsung GTS 5230, impresa en casa, en un papel fotográfico de baja calidad, enmarcada con un marco blanco de IKEA, que estaba considerado parte de la obra, no protección. La única instrucción que acompañaba la obra era el orden en el que se debía exponer. A la recepción de la obra hubo una comunicación informal con el artista y posteriormente se realizó una entrevista formal. En esta, Sinkenza declaró que la obra fue producida intencionalmente con materiales de baja calidad y con una tecnología que pronto sería obsoleta, que no hizo ninguna copia de archivo, ni documentó ni nada para posibilitar la prolongación de su existencia. Le parecía bien el respeto, pero no los tratamientos. Podía ser documentada, pero esta documentación solo para fines de investigación o testimonio. Para él, la obra de arte es un proceso creativo, un acontecimiento, un evento, como decía Hannah Holling. Por lo tanto, los restos, como lo denomina Rebecca Schneider, no deben ser tratados como un objeto duradero. Se trata de una performance etiquetada como fotografía. Hannah Holling considera Design for Film de Nam June Paik es un objeto y un evento, idea que recoge de George Brecht, que dice: todo objeto es un acontecimiento y todo acontecimiento tiene una cualidad de objeto, por lo que son bastante intercambiables. El cambio entre objeto y acontecimiento es crucial. La pieza de Sinkenza también podría leerse de forma similar, objeto y acontecimiento. Algo interesante a destacar sobre Sinkenza es que eso es un alter ego. Se cambia de uno a otro y no están conectados. Espera que los personajes caduquen. En 2015, Sinkenza desapareció y apareció William Wolfgang Wunderbar, alias #WeWoWu, solo digital, que duró hasta 2020. Creó más de 25.000 hits, principalmente en perfiles de Facebook e Instagram. En una conversación reciente a través de Telegram, dijo que no lo mató, que lo dejó en la red, por lo que desaparecerá cuando la tecnología se lo coma. Actualmente sigue funcionando. Y es curioso porque gracias a los comentarios e interacciones de las personas que interactúan, sobrevive. Es decir, la estrategia de preservación está siendo el usuario. El público, como en algunas teorías de conservación de performance, es la documentación y la herramienta que lo mantiene vivo. En sus palabras, me interesa sobre todo el proceso de creación, el flujo de ideas y la acción de transformación, así que las obras de arte son más bien un efecto secundario. WeWoWu no estaba interesado en la destrucción como un acto de rebelión.
como hacen algunos artistas como el cineasta y videoartista sueco Anders Weber, que se pregunta: ¿por qué debe ser todo accesible? Shinkenza o Weiwo no trata de destruir, pero tampoco de hacer que perdure. Elige conscientemente el soporte tecnológico por sus cualidades efímeras. La preservación, o al menos su existencia testimonial, fue garantizada al formar parte de la investigación y de una tesis que está escrita. Y está aquí también. Por lo tanto, no va a desaparecer, o por lo menos eternamente. Sergio Porlán, Corpe, 2013. Corpe es una instalación realizada por Sergio Porlán como parte del mismo proyecto del que hablaba anteriormente, es decir, forma parte del estudio también de la investigación doctoral. Esta pieza fue catalogada como instalación. Consiste en 3 bastidores de madera y un humidificador. Las especificaciones de instalación son esenciales. Los 3 bastidores deben ser colgados sobre un muro blanco formando un cuadrado que representa el cuerpo con las extremidades extendidas del paciente en que se basó. Según las palabras del artista, la materialidad de la pieza es solo un vehículo para el concepto. Esta obra debe ser rehecha, rematerializada en cada instalación y desmaterializada al final. La cinta negra elástica debe ser aplicada y quitada. Sergio Porlán expuso en la entrevista formal que su pieza tenía una fecha de caducidad. Debía ser desactivada al final del proyecto Perspective. Si el propietario decidía mantener los objetos, solo se quedaba con un montón de materiales, porque él no lo reconocía como obra de arte. Su intencionalidad estaba clara desde el proceso creativo, ya que el acto entero era una cadena de decisiones conscientes. Se me ocurre que podríamos considerar un mix de las diferentes alternativas que nos presenta Hannah Holling. Esto sería un objeto de corta duración relativa que produce un trabajo percibido como una obra de larga duración, aunque en realidad es un objeto de corta duración. En otras palabras, un objeto con una fecha de caducidad. Esta es una pieza con el tiempo controlado, realizada con objetos y materiales que tienen la capacidad de ser duraderos, no como lo que usaba Shinkenza. Cuando el proyecto terminó, se decidió por parte de los propietarios guardar la materia, en caso de que el artista cambie de opinión. ¿Qué puede ser? Pero el artista sigue pensando que eso ya no es una obra suya. En una pieza como esta no hace falta mantener nada, ninguna reliquia. La temporalidad de la obra está ligada al momento en que fue concebida, no al momento en que está materializada. ¿Quiere esto decir que no es necesaria la conservación? Quizás el acto de defender la voz del artista, sus deseos, el acto de cuidar es la estrategia de conservación. Asegurarse de que desaparezca el objeto al final del proyecto es el tratamiento. Conclusiones, no conclusiones. Estos 2 casos parecen muy diferentes, pero en esencia son muy similares. Hablan de activación y desvanecimiento. Exponen la vulnerabilidad explícita de su existencia, intencionada desde el momento de su creación. La intencionalidad de estos artistas era que la pieza expirase. Las 2 piezas podrían ser definidas como eventos en vez de fotografía o instalación. Pueden ser consideradas restos de un acto o una acción. Dolores Invisibles parecía ser una fotografía enmarcada, pero en realidad es el resultado de un proceso de investigación. Está ligado a tecnología obsoleta con la intención de expirar. Corpe es una instalación artística, pero tiene un aspecto performativo en cada rematerialización. No existen más si seguimos las instrucciones de los artistas. Podemos argumentar que existen como idea en la documentación o memoria de los que la disfrutaron,
pero el artista estableció que la obra no existía después del proyecto, por lo que las dos piezas han expirado. El rol de la conservadora, es decir, yo, en estos dos casos sería como testigo de la muerte y documentación, pero no para extender la vida de la obra más allá de lo establecido por el artista, aunque expone muchas paradojas éticas según lo que hemos aprendido. Debíamos mantener una mente abierta y, como fabulosamente ha presentado Bernhard al principio, reevaluar cada caso y cada circunstancia y lo que hemos aprendido. ¿Entendemos el mensaje y el lenguaje? Es esencial discutir y redefinir nuestros límites, las éticas que preocupan a estos nuevos lenguajes. Yo seguiría lanzando preguntas y me temo que en muchas ocasiones no tendríamos ninguna respuesta. ¿Estamos de verdad preparados para aceptar la verdadera efemeralidad? ¿Entendemos la preservación de la idea de deterioro? ¿Dejar ir como protocolo de conservación? Me gustaría añadir que a lo mejor tenemos que incluir otros tipos de maneras de hacer y no ser solo blancopensantes, porque las propuestas de los americanos indígenas de mantener la cultura a través de la tradición oral les ha llevado a conservar su pensamiento y su cultura a lo largo de miles de años. Quizás Leonard Cohen estaba en lo cierto y debería recordar su himno: "There is a crack in everything. That's how the light gets in". Gracias. Quiero agradecer especialmente a Paula, que preserva de los conservadores, y a todos los ponentes maravillosos, y a todo el mundo, claro. Vamos a finalizar este primer bloque con la intervención de Trinidad Gracia, Emilio Martínez Arroyo y Emmanuel Maza, que van a presentar un proyecto que además para mí también es especial, porque es un proyecto del Laboratorio de Luz, grupo del que formo parte y también en este proyecto participé. Y es un proyecto sobre el Cabañal, que es un caso práctico que vamos a ver del trabajo de actualización de esa obra de arte interactivo digital. Como vamos mal de tiempo, no me voy a extender en las presentaciones, le voy a dar el paso a Trini, que es quien nos va a presentar este proyecto, producido aquí en esta casa y expuesto en el Cabañal, y también ha viajado bastante, ¿vale? O sea que es un proyecto bastante versionado. Después le daré la palabra a Diego y haremos la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Cuando quieras, Trini. La ponencia se llama Entre Cabañal Upgrade, versiones y actualizaciones en las obras de arte digital interactivo, presentada por Emilio Martínez, Emmanuel Maza y Trinidad Gracia, miembros del Laboratorio de Luz y de la Universidad Politécnica. Bueno, nuestra comunicación se centra en las siguientes preguntas. ¿Cómo preservamos las obras de arte digital interactivas? Y al actualizarlas, estas obras, ¿podemos considerarlas como versiones o como nuevas obras? Para ello nos vamos a centrar en la obra Entre Cabañal, que trataba sobre la problemática social que en aquellos años se estaba dando en el barrio del Cabañal de Valencia, debido al proyecto de ampliación de una avenida que dividía el barrio en dos, proyecto que finalmente quedó anulado en el 2016 después de 18 años de lucha de los vecinos. La instalación se articulaba en dos zonas, la zona 1 y la zona 2. En la zona 1, que actuaba a modo de cabina de proyección, y desde ahí el visitante, sentado en un banco de color negro, podía seleccionar con el ratón una de las 5 conversaciones pregrabadas con los vecinos del Cabañal sobre sus actos de resistencia, como eran la manifestación, la huelga de hambre, el pleno, Portes Obertes y la fiesta. Al mismo tiempo, una cámara de vídeo registraba la presencia en tiempo real, que es la imagen esta de la derecha.
En la zona 2, que era la zona de la izquierda, su imagen se superponía con la de la proyección, ocupando una silla vacía que aparece en las 5 conversaciones. Este proyecto originalmente fue programado con el software Macromedia Director 8.5 en un ordenador PC con un Windows 2000 y una capturadora de vídeo Miró DC30. Se expuso en diferentes sitios. Aquí tenéis una imagen de la interfaz proyectada en la zona 1, donde tú podías seleccionar en qué conversación querías participar y, además, después de seleccionar en la conversación en la que ibas a participar, pues también podías buscar pues, recortes de prensa de aquel acto y buscar más información relativa a esta conversación. Bueno, nuestro trabajo allí fue una muestra de apoyo a este acto de resistencia de los vecinos y en aquel momento lo describíamos así, como con el objeto de involucrar al espectador hemos planteado un sistema de circuito cerrado que introduce su imagen en la escena, ocupando una silla vacante que aparece en las 5 conversaciones que grabamos con los vecinos del barrio, en las cuales nos cuentan los actos de resistencia que han realizado para defender sus casas y su modo de vida. Posteriormente, cuando en 2021 se nos planteó volver a realizar la pieza, pues vinieron los problemas, ¿no? Entonces, era para la exposición que actualmente está en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, llamada 1998-2015, Cabañal Portes Obertes, Cultura y Ciudadanía en el Centro del Carmen. Y bueno, pues volver a realizar la pieza después de casi 20 años pues suponía una problemática que tuvimos que replantear toda la obra. Y entonces, al final, tuvimos que sustituir el hardware y el software, utilizar un sistema operativo Linux en un disco Ubuntu 21.04, y a la hora de elegir el nuevo lenguaje para traducir el código se optó por desarrollar una aplicación específica en C++ basada en Open Frameworks. Optamos por preservar gran parte de los contenidos originales, los archivos de imagen, y los archivos de vídeo tuvimos que migrarlos a otro códec, al códec JPG 2000. En fin, tuvimos que hacer realmente muchos cambios para poder, como ha dicho esta mañana en la conferencia Berhard, para poder volver a realizar la obra. Este es el plano de la pieza en la nueva exposición del Centro del Carmen y aquí pues hubieron algunos cambios, dado que era una exposición colectiva y había que adaptarse al espacio. Y pues bueno, tenemos el visitante que está en la zona con el banco negro y con el ratón, que puede elegir en la conversación en la que quiere participar. También están los 2 proyectores que proyectan la doble proyección aquí y la cámara que registra al visitante. Y a ver, tenéis aquí 2 fotos de la zona 1 y la zona 2, cómo quedaba la imagen del visitante, seleccionando en el monitor en la conversación en la que iba a participar a modo de fantasma, y luego aquí en la zona 2 cómo quedaba la instalación. Hemos puesto un vídeo, ¿vale?, para que veáis mejor cómo quedaba la instalación. Aquí es donde se podía seleccionar las conversaciones y buscar más información de recortes de prensa sobre cada acto de resistencia que habían hecho los vecinos.
los proyectores. La conversación con los vecinos sobre la huelga de hambre y bueno, y cómo podías simbólicamente participar e involucrarte un poco en su problemática. Bueno, y ya como conclusiones, después de esta experiencia vivida de intentar pues, volver a poner en marcha una pieza después de casi 20 años, pues nos hemos dado cuenta de que tenemos que ser muy conscientes de que debemos documentar con rigor la obra para posibles cambios por obsolescencia del software y hardware en exposiciones futuras, documentar todo muy bien para poder rehacerlas. Y luego, con las preguntas que nos hacíamos al principio, si las instalaciones interactivas podemos considerar las versiones, obras nuevas, consideramos que si no son site-specific, pues podemos considerarlas como versiones más allá del espacio donde se ubiquen o de las transformaciones técnicas que tengamos que realizar para volver a presentar la obra. Y nada más, muchas gracias. Llamamos ahora a Diego Mellado. Mientras sube, os presento brevemente quién es, imagino que le conocéis. Él es ingeniero superior en telecomunicaciones y especialista en la producción de obras de nuevos medios. Diego nos hablará esta mañana de su experiencia trabajando con Daniel Canogar y de las estrategias de conservación y restauración que están implementando en su estudio, así como los retos a los que se enfrenta en la creación de estas obras. El título de la presentación es Estrategias para la conservación desde el estudio de Daniel Canogar, una propuesta técnica a la documentación. Mi perfil es eminentemente técnico, lo cual puede hacer que la presentación sea un poco tediosa. Voy a intentar simplemente dar unas pinceladas e ir a lo que creo que es más interesante, que es generar un poquito de discusión sobre cómo nosotros, desde el estudio de Daniel Canogar, abordamos la posible conservación de nuestras obras en el futuro. Entonces, no voy a entrar mucho más en la presentación, ya lo ha hecho Salomé. Fundamentalmente lo que yo hago es esto, que es enchufar y desenchufar cables y meter radiales y tener reuniones con gente para explicarle cómo funcionan las obras, pero también todo el trabajo anterior de pensar, de diseñar, de llevar el concepto a unos términos técnicos. Lo último que hemos presentado es esta pieza en Dubái, esta cosa gigantesca. Yo os pido, por favor, que la miréis en medios y que le deis muchos likes, que estamos buscando como locos. Perdonadme por un poco por el autobombo. Pero bueno, todo esto es para demostrar que, aunque he intentado formarme mediante máster, mediante cursos en formación, desde donde yo vengo es desde la parte más técnica. Entonces, los puntos de criterio, las aproximaciones, obviamente, pueden estar en conflicto con criterios de conservación clásicos o con las ideas que la formación de conservación tiene más presente. Pero justo en ese conflicto es donde creo que surgen nuevos conceptos, nuevas conversaciones que son muy interesantes de explotar. Mi otra faceta fuera del estudio es un poco hacer esta investigación, esta evangelización sobre lo que consideramos que son los nuevos medios, ya sea en ponencias o en cursos. He trabajado ya un par de veces con la Lisette Mata Delgado, igual la conocéis, una conservadora de ENCRIM, y tenemos este proyecto de taller que nos hace mucha ilusión compartir. Bueno, para meternos un poco en materia y después del autobombo, yo quería enseñar 3 ejemplos de esta pieza de Daniel Canogar que se llama Cánula. En vez de meternos en los vídeos, voy a enseñar 3 fotografías. Cánula es una obra de arte digital en la que el concepto inicial era utilizar YouTube como una paleta de pintura. Entonces, es una obra interactiva en la que, mediante un teclado, el usuario puede introducir un término de búsqueda
automáticamente se descargan los 100 vídeos de YouTube más vistos sobre ese tema y aplicando un efecto así de licuefacción se crea esta especie de pintura ólea. Lo que estáis viendo aquí son 3 instalaciones de la misma obra en 3 lugares muy diferentes. Una es una versión más doméstica, más institucional, ¿no? Como más de coleccionista, en la que se presenta sobre una pantalla de gran formato. La otra es una proyección sobre la biblioteca de la Universidad de Salamanca y esta de aquí abajo es en un hotel en Múnich, en la que son 3 pantallas. Aquí solamente se ven 2, pero bueno, os podéis hacer una idea de la diferente presentación de la pieza. Entonces, en las 3 instancias, versiones, como queramos llamarlo, se mantienen 3 conceptos fundamentales. El primero es la participación de una persona que pueda meter el código. En la primera imagen se hacía con un teclado inalámbrico, en la segunda no se ve muy bien, pero hay un atril iluminado donde la gente podía subir e introducir el término que querían buscar, y en el caso de la instalación de Múnich era con un iPad que también funcionaba con teclado. Entonces, además de esa interactividad, se conserva la fuente de datos. Tiene que ser YouTube y tiene que ser en tiempo real. Y lo más importante de todo es que se conserva el algoritmo entendido como esa secuencia de instrucciones que consigue el efecto que el artista está buscando. ¿De acuerdo? Todo lo demás, desde el punto de vista del estudio, es accesorio. Cada una de esas 3 interpretaciones de la obra utiliza un ordenador diferente, utiliza un sistema operativo diferente. Aunque utiliza el mismo código fuente, el ejecutable, el fichero, es distinto. Y nada de eso tiene un peso específico en la obra. Es cierto que es importante para la obra, porque si no, no estaría sucediendo, pero no hay ninguna carga estética. Si hubiese la necesidad de cambiar de un lado a otro, si hubiese necesidad de eliminar, sustituir alguno de esos elementos físicos, no sería un problema. Hasta el punto que el elemento principal de presentación, que es la pantalla, está cambiando entre una de las instancias y las otras. Como os decía, aquí, con esta necesidad o con este énfasis que estamos haciendo sobre esos 3 criterios, estamos tomando una postura desde el estudio que es priorizar en la conservación que la obra funcione, es decir, la experiencia de la obra. Somos conscientes de que puede haber otros criterios, que puede haber un criterio histórico, por ejemplo, ¿no? Una institución que esté interesada en conservar los materiales originales, porque su moto, su objetivo sea dejar constancia de los elementos históricos que se utilizaron en una época, o dentro de ciertos movimientos artísticos, qué herramientas se utilizaron en ese momento. Eso es absolutamente válido y, de hecho, es encomiable, pero no es la postura que nosotros estamos tomando. Entonces, a mí también me gustaría aquí abrir como una primera cuestión sobre qué es lo que las instituciones quieren conservar. Porque probablemente, dependiendo de lo que una institución quiera conservar, sus acciones o sus prioridades sean diferentes. Y son todas muy respetables. Pero hay que tener claro cuál es tu guía, ¿no? Para que cuando te tengas que plantear todas estas preguntas que se han venido planteando, hacia dónde tienes que tirar. Porque es posible que eso implique tomar decisiones diferentes e incluso que no sean compatibles entre sí. Luego esta pieza, en concreto, he traído el ejemplo porque tiene una característica que a mí me gusta bastante para presentar como ejemplo, y es que parte de la obra queda fuera de la obra. Antes estaba haciendo mucho énfasis en que es importante que los vídeos sean en tiempo real y de YouTube. Si fuesen vídeos de Vimeo, no nos serviría. Tiene que ser YouTube, porque el artista en ese momento quería hacer referencia al carácter que YouTube ya había cobrado como nueva biblioteca digital, como el nuevo lugar donde se están agregando todos los conocimientos. Dragan Spencer, en este paper que tiene, que a mí me parece una delicia, ¿no? Fencing Apparently Infinite Objects, hace mención a diferentes tipos de obras según sus límites, según sus bordes. Aquellos que están completamente autocontenidos y aquellos que tienen que coger cosas de fuera y aquellos en los que lo que tienen que coger de fuera es inabarcable, ¿no? Los que tienen unos límites difusos. En el caso de YouTube es algo absolutamente inabarcable per se. No puedo hacer una copia de YouTube en un disco y tener todo YouTube accesible en cualquier caso. Entonces, aquí las preguntas que surgen es ¿qué hacemos para conservar algo que técnicamente técnicamente no es posible?
Incluso aunque tuviésemos todos los recursos posibles, que ya son limitados, como hemos venido hablando durante toda la mañana, yo no puedo concentrar todo YouTube. Y de hecho ni siquiera puedo prever cómo va a cambiar YouTube en el tiempo. Por eso a nosotros nos gusta hacer mucho énfasis en la documentación. Yo llevo unos 5 años más o menos intentando compartir este campo con vosotros y con vosotras, y si bien venía con una actitud muy escéptica, porque yo soy muy ingeniero, muy técnico, vamos a buscar una solución técnica, la importancia de la documentación cada vez me parece más capital, por los puntos que estoy describiendo aquí, ¿no? Muchas veces la documentación es lo único que nos queda. Y en otros campos artísticos se respeta muchísimo. La documentación de la performance, los documentos escritos que tenemos sobre obras clásicas que han quedado destruidas y que solamente lo sabemos por el testimonio de los demás, ¿no? Y también es una forma de representar la obra alternativa. A mí me gusta mucho. Quizá uno de los problemas que tiene es que está mediada y sesgada, en el sentido en el que normalmente la documentación está en un formato, en un medio diferente al de la obra en sí misma, y depende mucho de quién la esté documentando. Cuando yo tengo que documentar una obra del estudio, me fijo en unas cosas en concreto. O si intento ser un poquito más, ¿no?, quitarme las orejeras y mirar un poco más allá, intento tener la consideración que un conservador o que un historiador del arte o que un comisario pudiese tener. Pero no tengo esa misma formación y tampoco puedo pretender hacerlo, porque seguramente me equivoque. Por eso son útiles los modelos pautados de documentación que hay. En los últimos 10-15 años ha habido una explosión de documentos pautados, ¿no?, como de guías, que están muy bien, pero desde mi punto de vista pecan en su divergencia. Sería muy bonito un proyecto que intentase coger todos esos modelos de documentación y que llegase a una conclusión a algo más o menos unificado. Mi experiencia cuando he intentado meter mano es que es muy difícil meter todos los nuevos medios bajo el mismo paraguas y cada obra es muy diferente. De hecho, yo abogaría por dejar la etiqueta de los nuevos medios como una etiqueta temporal, como un tipo de arte que se hizo desde finales de los 70, finales de los 90, en los que el énfasis estaba en el medio, en la tecnología que se estaba usando. Pero, por ejemplo, ahora mismo, en esta obra de Cánula, no estamos haciendo tanto énfasis en la tecnología, de hecho estamos haciendo énfasis en un servicio, como es YouTube, y estamos aprovechando la tecnología para narrar una historia. Y a partir de ahí, quizá, o desde ese punto de vista, quizá los criterios de conservación puedan ser diferentes. Hay otro paper que también me parece muy interesante, un artículo de Boris Groys, en el que comenta cómo este arte de los nuevos medios deja de ser arte y pasa a ser arte para ser documentado, en el que muchas veces es más importante lo que queda de la obra que la obra en sí misma. Y muchas veces, incluso desde la producción del arte, esto está fomentado. Es decir, ¿no?, vamos a ver cómo esto queda en documentación, cómo queda en nuevos medios, y es una forma de alterar la obra, es una forma bastante política o bastante histórica de alterar la obra en sí. Entonces, otro de los problemas que tiene la documentación es que está muy influida por su momento histórico. Los que sois conservadores clásicos tendréis más que presente que el tipo de documentación que se hacía, no me voy a ir hace 200 años, quizás simplemente hace 25 o 30 años sobre la obra, es muy diferente a la que se hace ahora. ¿Qué es lo que intentamos hacer nosotros en el estudio? Bueno, pues intentar entregar la mayor cantidad de documentación, la mayor cantidad de información que podamos a los coleccionistas o las instituciones. Y es lo que nosotros llamamos documentación a priori. Porque normalmente toda la documentación de conservación y casi toda la documentación que se hace de una obra se hace una vez que esa obra forma parte de una colección. Son los departamentos de conservación y restauración o los departamentos de colecciones los que se encargan de redactar esa documentación. A eso nos referimos como documentación a posteriori. Nosotros generamos un tipo de documentación a priori que es la que entregamos junto con la obra. Ahí lo que intentamos es definir qué es realmente la obra. O por lo menos desde el estudio, desde la visión del artista, en el momento en el que la obra ha sido producida, qué es y qué no es. Para que si en el futuro hay que cometer acciones, hay que sustituir, hay que cambiar, se tenga un discurso, se tenga claro cuál era la voluntad del artista en ese momento. Esto lo juntamos con el manual. A mí no me gusta llamarlo manual porque, claro, la idea de manual te lleva a cómo montar, cómo desmontar y cómo operar la obra, que son cosas fundamentales, pero intentamos llevarlo un poquito más allá, ¿vale? Ahora después os enseñaré un ejemplo sencillo, así iré un poquito rápido sobre uno de los manuales, sobre el manual de esta misma obra, de Cánula.
También intentamos ser conscientes de cuáles van a ser los problemas de la obra en el futuro desde nuestro presente. O sea, no vamos a poder prever cualquier tipo de problema que tengamos, pero al menos tener una idea. Eso lo llamamos conservación preventiva, que es un término que he querido robar también de Lino García Morales, que Bernard le ha hecho referencia esta mañana, que fue la persona con la que yo me introduje en este campo de la conservación de los nuevos medios, que él también es ingeniero en la Politécnica de Madrid y fue un poco el que me abrió el camino. Y también queremos meter este elemento que nosotros llamamos autodocumentación, que me parece un concepto interesante que voy a intentar desarrollar un poquito más adelante. Por último, os quería plantear cuáles son las nuevas tendencias de documentación y conservación de obra que nosotros estamos viendo y que estamos considerando cómo integrar en el estudio. Quiero destacar que muchas de las cosas que digo son mis opiniones personales, que no siempre son las que están dentro de todo el conjunto del estudio. Nosotros, por fortuna, somos un estudio grande, somos 8 personas y hay opiniones bastante divergentes. Entonces, si veo que hay alguna cosa que sea como una opinión muy, muy personal mía, pues intentaré remarcarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en la definición de la obra, cuando nosotros intentamos definir la obra, acudimos a lo que se llama teoría de sistemas, que es un concepto bastante ingenieril, pero bueno, la teoría de sistemas ya abarca hasta sociología o biología. No me quiero extender mucho, pero la definición de sistema sería el conjunto de elementos y las relaciones entre esos elementos que consiguen un propósito concreto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, serían los elementos y las relaciones entre los elementos que hacen posible que Cánula exista, que responda al algoritmo que Daniel tenía en mente, que sea interactivo y que pueda coger estos vídeos de YouTube. Esta definición de sistema es más o menos sencillo hacerlo a nivel físico. O sea, tenemos una pantalla que, como os enseñaba hace unas transparencias, pues podría ser una pantalla grande, una proyección, 3 pantallas diferentes, que está conectado a un ordenador que recibe información de Internet y con el cual podemos interactuar mediante un teclado. Entonces, aquí es bastante fácil pensar, bueno, puedo cambiar la pantalla por otra que funcione de una forma semejante, puedo cambiar el teclado, puedo cambiar el ordenador, puedo cambiar Internet. Bueno, eso vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Esta definición de sistema la podemos llevar más allá de los elementos físicos. Y de la misma forma podemos describir qué es lo que hace el programa, qué es lo que hace el algoritmo dentro del ordenador, ¿no? A nosotros nos gusta hacer hincapié en que el ordenador simplemente lo que hace es ejecutar ese algoritmo. Lo hace a la velocidad adecuada, lo hace con la calidad necesaria, pero el ordenador lo único que hace es reproducir. No tiene un valor en sí mismo. Entonces, la verdad es que la imagen se ve bastante mal. Esto se llama diagrama de flujo, flowchart, y aquí está descrito en términos abstractos, pero con precisión, cómo funciona la obra. Se abre el programa, descargamos vídeos que tenemos almacenados, se activa la interactividad, si hay respuesta de interactividad se hace una serie de funciones, si no, se hacen otras. Entonces, con esta descripción podríamos pensar en volver a programar esta obra independientemente del ordenador, del sistema operativo, del lenguaje de programación o de lo que tuviésemos en ese momento. Esa es un poco la idea, ¿vale? Bueno, aquí, volviendo al autobombo, estas 2 referencias, pues me meto un poco más en esta idea de sistema y cómo utilizarlo para la descripción de obras, tanto en obras de Daniel, como en el primer artículo que hice con Lino, o como obras para otro artista, como hice en el segundo. El otro concepto del que estábamos hablando antes, ¿no?, cuando os decía de cosas que hacemos en el estudio para documentar, era esta idea de autodocumentación, ¿no?, del modo, como nosotros lo llamamos en el estudio, del modo demo. ¿Qué sucede cuando algo no lo podemos sustituir? Hace un par de transparencias decimos, bueno, podemos cambiar la pantalla, podemos cambiar el ordenador, el teclado, pero ¿podemos cambiar Internet? ¿Qué pasa si de repente no tenemos Internet disponible? Ya sea porque en ese momento se nos ha caído la conexión, porque YouTube ha dejado de existir o porque el mundo tal y como lo conocemos deja de estar disponible y no tenemos más Internet. En la programación de las obras nosotros integramos lo que llamamos modo demo, y es que cada vez que tenemos que acudir a un recurso externo de Internet, guardamos una copia. Dentro del disco duro almacenamos una copia. Eso nos permite que si en algún momento esa fuente original no está disponible, poder acudir
a esos datos guardados. El problema que tenemos aquí es que, como os comentaba al principio de la ponencia, que fuesen vídeos de YouTube en tiempo real era una característica fundamental de la obra. Y a esa característica fundamental de la obra la estamos perdiendo. En cierta forma, también como comentaba Bernard, es como si decimos, o sea, si mostramos una proyección, pero decimos que es 16 milímetros. Estamos causando una falacia histórica, ¿no? Me parece que lo llamáis, ¿no? Por eso, en ese momento decidimos que la obra deja de ser la obra, ¿vale? Pasa a ser lo que nosotros denominamos modo demo. Es una demostración. No sé si alguno estáis familiarizados con la escena demo que había en los 90, con estas revistas de informática en las que te regalaban un CD, en la que había versiones de juegos que solo tenían un nivel o programas que no tenían toda la funcionalidad, ¿no? Eran como versiones disminuidas de esos programas. Pues en este caso, al perder una de esas características fundamentales, estamos llegando a una versión disminuida de la obra. Por eso lo llamamos como demo. Lo que sí que nos gusta es que, digamos que la obra se está documentando a sí misma. Si yo estoy acudiendo a un contenido almacenado hace unos días, hace unos meses o hace unos años, estoy recuperando una instancia histórica de la obra, ¿no? Cómo era esa obra en un momento dado. Y para mí eso es una definición bastante buena de documentación, ¿no? Ya sea una fotografía de una performance o una descripción en texto de una obra, estamos recordando cómo era en ese momento. La diferencia para mí es que ya no es que hayamos conseguido la misma... Ahí pone pero haya. Bueno, pero ya no es la obra. Perdón, perdí el hilo. Sí, no solo estamos respetando el mismo medio, cosa que, por ejemplo, la fotografía sobre la fotografía también hace, sino que estamos utilizando la misma obra para generar la documentación. No se nos ocurre ninguna forma de llevar la documentación de la obra más cerca de lo que la obra es en sí misma. Esta idea obviamente no es nueva ni es una genialidad. Esto se lleva haciendo mucho tiempo, de diferentes formas. Aquí tengo 3 ejemplos en los que esta autodocumentación se utiliza de formas distintas. Por ejemplo, en el primer caso, la obra de Martinat, de Brutalismo, el plan es prácticamente el mismo. Como esta obra utilizaba referencias de Twitter y muchas veces en los museos no había acceso o las referencias habían cambiado, o la forma de comunicación ya no era la misma, almacenaba tweets antiguos y pasaba a imprimirlos en esos papeles de la misma forma. En el segundo ejemplo, en Shape Space, esta obra es un poquito más compleja, tenía una cámara que hacía capturas y esas capturas las iba procesando. Y cuando le pregunté a Ernest sobre cuál era el uso que hacía de esas capturas, que efectivamente almacenaba, me decían es puramente estadístico. Yo esto lo guardo para luego poder ajustar los algoritmos, pero yo no tengo ningún interés en que esto se utilice en el futuro, ni es parte de la obra, simplemente es una forma en la que yo tengo de poder ajustar mis algoritmos. Y en el último ejemplo, de Rafael Lozano Hemmer, Pulse Index, aquí las huellas se tomaban en un lector de huellas digitales y se iban acumulando para formar la obra. Aquí esta autodocumentación genera la obra en sí misma. Es una obra que trata el archivo, que habla también de esa acumulación de una forma diferente, pero sin poder almacenar, sin poder copiar y almacenar esas imágenes y poder acceder a ellas, no existiría. Vale, como os decía, a nosotros nos gusta entregar toda esta información en forma de manual. Voy a ver si os puedo enseñar uno rápido. Este es el tipo de documentación en forma de manual que nosotros integramos en el estudio, ¿de acuerdo? Entonces, mantiene una estructura semejante en todos los casos, ¿no? Con una descripción de la obra, una biografía del artista para intentar dar un poco de contexto, de qué forma se instala, de qué forma se opera y qué problemas pueden surgir. Y luego una serie de información más dirigida hacia la conservación, que es lo que incluimos en apéndices, elementos y diagramas. Y luego pues, la garantía que siempre damos a las obras. Entonces, bueno, pues como os comentaba, ¿no? Una biografía de artista, una descripción un poco, un statement, sobre todo para intentar dar un poco de contexto. Sabemos que esto no es perfecto, que esto no va a sustituir a la entrevista con un artista, que no va a sustituir a la investigación que un historiador del arte puede hacer de la época del artista, pero al menos va dando una dirección quizá un poco forzada, porque estamos manifestando por dónde queremos llevar la obra, que igual en el criterio de un comisario dentro de 20 años no es la mejor. Pero bueno, intenta responder un poco a esa voluntad del artista, ¿no? Entonces, bueno, una guía más o menos sencilla de instalación, con medidas, conexiones, etcétera.
cómo funcionar, cómo encender, apagar la obra, cómo interactuar con ella, qué problemas más o menos sencillos pueden aparecer, que esto siempre termina con si ha probado todo esto, por favor, contacte con el estudio, que suele ser lo que sucede, y acabas teniendo llamadas a las 3 de la mañana de algún lugar recóndito del mundo. Y luego damos ciertas indicaciones sobre cómo recuperar el equipo, en caso de que haya que cambiar el ordenador o que haya que recuperar una copia de seguridad, cómo conectarla, y estos diagramas de los que estaba hablando anteriormente. Bueno, información, lista de elementos, qué constituye la obra, qué elementos son capitales dentro de la obra, qué cosas hacen que esa pantalla sea válida o no sea válida. Y bueno, también estos son, como os decía, la obra funciona con los 100 vídeos más vistos de un término introducido por el usuario. Siempre metemos una lista de los 100 vídeos más vistos en general en el momento en el que la obra se produjo, porque nos parece una referencia histórica bastante interesante. Incluso si ese modo demo, si esa base de datos que hemos descargado no se pudiera acceder nada más o se hubiese perdido dentro del disco duro, pues se podría hacer una labor casi de arqueología de buscar estos 100 vídeos para poder incluirlos en la obra. No solo es papel, ¿no? La documentación no tiene solo por qué ser papel, y también entregamos un USB en el que entregamos todo lo que nosotros consideramos que es la obra. Este ejemplo no es de Cánula, es de una obra un poquito más compleja, en la que dividimos en documentación, en el software de la obra y en las circunstancias, ¿no? Un poco lo que hace que ese ordenador nos sirva para ejecutarlo. Sistemas operativos, entornos de desarrollo, etc. Aquí entregamos todos los diagramas que tenemos, el manual, el código fuente, todos los diagramas, todas las librerías y todos los frameworks que utilizamos para poder crear esa obra, todas las dependencias que necesitamos para la ejecución de la obra. Ahora mismo, una de las cosas que nos damos cuenta que fallan cuando hacemos este tipo de documentación es que documentamos el objeto final, documentamos cuál es la obra, pero nos estamos perdiendo el proceso, y en el proceso hay una cantidad de información bastante interesante. Entonces, ya estamos generando vídeos, tenemos una persona en el estudio que se dedica a documentar los procesos de creación de las obras, y estamos planteándonos ir al concepto wiki, que es algo que varias instituciones están haciendo ya, en la que múltiples personas pueden contribuir y nos resulta más sencillo ir añadiendo información según se va generando. Y luego estamos ahí con ciertas dudas sobre qué pueden proporcionar realmente esta cosa de los NFTs, dejando todo el tema del consumo y del efecto medioambiental que tienen a un lado, que es muy importante, pero queremos intentar llevar la conversación en qué realmente es lo que nos puede aportar. Si realmente funcionan, si sirve como documentación, si es simplemente una forma de dejar constancia de unos certificados de autenticidad, un poco qué podemos conseguir de ellos realmente. Entonces, ya para cerrar, ¿es todo esto que hacemos nosotros suficiente? Pues no. Y obviamente no es suficiente porque siempre habrá cosas que nos dejamos por el camino. Por parte de la institución estamos dando por hecho, otra de las cosas que estaba comentando Bernard, que la gente que va a recibir esta documentación va a saber utilizarla. Y no es siempre el caso. Y peor aún, que estamos asumiendo que la institución va a tener los medios adecuados para hacer que esta información perdure, cuando muchas veces ni siquiera las colecciones tienen sistemas de archivismo digital que les sirva, porque un pendrive en 5 años va a ser ilegible. Por parte del estudio, pues estamos representando el criterio de la voluntad del artista en un momento determinado, pero sabemos que eso puede cambiar. Aún así, estamos intentando dar, ¿no?, como un hito al que agarrarse. Como os comentaba al principio, es una información que tiene un sesgo técnico importante porque la estoy redactando yo. y es un objeto final y no recoge todo ese proceso en el que hay un montón de cambios y de derivas que están definiendo la pieza. Efectivamente, no es suficiente, pero es lo mejor que podemos entregar ahora mismo, ¿no? Y además, para nosotros nos resulta importante destacar que el riesgo de la inacción es mayor todavía, que la posibilidad de perdernos en discusiones sobre qué hacer o qué no hacer nos puede hacer llevar a perderlo todo. También nos puede llevar a cometer acciones que sea imposible de deshacer y que nos equivoquemos, pero es algo que pasa en general, que ha pasado durante toda la historia de la museología, y me parece que es importante asumirlo y tenerlo en cuenta. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia.
Muchas gracias, Daniel. Gracias, Trini. Vamos muy mal de tiempo, ¿vale? Entonces, rogaría, si tenéis así como mucha urgencia por formular una pregunta, diría que una pregunta simplemente para cada uno, una para Diego y una para Trini. Sí, es una para los dos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Trinidad que verdaderamente haya respetado su tiempo, porque hay mucha gente detrás. Y la pregunta es la siguiente. Tenemos los dos proyectos, están cada uno en la punta del espectro, de un lugar y de otro, desde mi punto de vista. ¿De qué espectro? No técnico, ni teórico, ni nada por el estilo, sino uno es producto de una iniciativa personal, no privada, sino personal y de voluntariado, y que trabaja con, sobre todo, proyectos activistas y con otros también, pero con proyectos activistas, en donde hay una cantidad de gente de la universidad que participa. Y el otro es una iniciativa de un estudio de artista, está absolutamente en el otro lado, con 8 personas empleadas, con un ingeniero, o con más de un ingeniero quizás, y que presenta obras en Dubái o en un hotel. O sea, estamos hablando de los dos lados del espectro. Y por lo tanto, para que se produzca esta conservación, además de todo el volcado teórico, analítico, etcétera, y de especialidad, porque también hay ingenieros en la OLUZ, es necesaria una financiación. Entonces, ¿cuál es la financiación de uno y de otro? ¿Cuál no? ¿O de dónde procede la financiación de uno y de otro? Porque financiación es conservación. ¿Quieres? Gracias. Pues bueno, nosotros somos un grupo de investigación de aquí, del Politécnico, de la Facultad de Bellas Artes, y nuestra financiación pues es con proyectos que pedimos del Ministerio y la verdad que es un poco limitado, no es mucho lo que tenemos, pero con eso nos apañamos y esa es nuestra financiación. O yo qué sé, bueno, aquí en esta pieza de Entre Cabañal fue eso, de dinero que teníamos del proyecto del Ministerio, del último proyecto que teníamos del Ministerio y en fin, y con esa subvención pudimos comprar pues el ordenador y estas cosas. No tenemos otra entrada de financiación, esa es la nuestra. En nuestro caso es prácticamente lo mismo. Había una transparencia que quería comentar, pero he querido saltar por ir un poco más rápido sobre eso, las dificultades que tenemos, ya sea el estudio o ya sea la institución, a hacernos cargo de cosas que igual no son nuestra responsabilidad. O sea, yo a esta ponencia he venido a título personal. He venido yo, Diego Mellado. La investigación que yo hago me la sufrago yo porque me gusta y porque lo disfruto. Y el estudio, aunque seamos 8 personas, es un estudio de arte. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es arte. Y por unos motivos o por otros, la conservación de la obra, de nuestra obra, ha caído sobre nuestros hombros. Cosa que no es lo habitual en otro tipo de arte. La sensación que yo tengo, recordad que yo soy ingeniero, no quiero pesar ningún callo por aquí, pero son las instituciones las que se encargan de hacer la conservación, pero cuando entregamos las obras no saben. No saben porque no tienen los medios, porque no han tenido la oportunidad de tener la formación, como indicaba Bernard al principio de esta mañana, o sea, por motivos de peso. Entonces, nosotros hemos decidido que vamos a dedicar una parte del tiempo del estudio a conservar la obra porque, a fin de cuentas, nuestro estudio es un estudio que vive de las obras que vendemos y de las posibilidades que tenemos de exhibir. Y va en nuestro beneficio que las obras se puedan exhibir con facilidad y que se puedan conservar. Pero lo hacemos a base de cortar el tiempo de otras cosas. Es absolutamente una financiación propia. Diego, yo creo que, bueno, o sea, tú estás demostrando con tu trabajo que realmente es obvio para ti que es una responsabilidad del artista la documentación, porque es un producto, o sea, no deja de ser un producto que si tú lo pones en circulación en un museo o en el mercado del arte y no funciona, pues es que no te van a volver a comprar el producto. Entonces, es verdad que esperas que en un departamento de restauración pues te puedan solucionar ciertos aspectos técnicos, pero realmente la complejidad y la diversidad
de elementos que tienen todas las obras de arte, no solamente las de Daniel, pues es que te obliga a hacer eso. Entonces, pretender que no es tu problema como artista, pues lo que te hace es cerrar puertas y tu producto no va a entrar al mercado. Entonces, puedes tomar esa decisión, pero es totalmente suicida, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y, de hecho, aunque yo me considero un ingeniero para conservar obras de nuevos medios, yo no puedo abarcarlo todo. Claro. Diferentes tipos, o sea, ni siquiera diferentes tipos de obras, diferentes tipos de lenguajes de programación, a mí me costaría mucho poder entrar sobre ellos. Y exigirle a una institución, independientemente del tamaño que tenga, que esté capacitada para conservarlo todo, es injusto. Efectivamente, es suicida, pero yo a veces echo en falta, y quizás por el tipo de instituciones con las que nosotros nos hemos relacionado, con los coleccionistas con los que nosotros trabajamos, puede ser, que haya un diálogo, una colaboración, que haya una relación, ¿no? Que se entienda que nosotros estamos haciendo esto, que lo tenemos que hacer, pero igual no es la documentación que está esperando un comisario, o igual hay cuestiones que el conservador está echando de menos, y que de ahí deberíamos establecer una conversación. Nosotros acabamos de entrar en la colección de la Phillips Collection, es una colección de pintura que está en Washington, y la conservadora ha recibido el manual, se lo ha leído, me ha pedido tiempo: oye, Diego, necesito que me expliques esta serie de cosas, dime qué tipo de hardware, no, qué tipo de expertise necesitamos tener para este tipo de cosas, y se establece una relación. Hubo un coleccionista que también nos compró una pieza, un coleccionista privado, que daba muchísimos fallos desde el principio. Y tuve la llamada más agradable del mundo cuando él me dijo: Diego, no te preocupes, yo soy consciente que con vosotros no he comprado un objeto, he comprado un proyecto. Y que este proyecto evoluciona y, hombre, yo os tengo que exigir que funcione, efectivamente, pero contad con mi paciencia o mi forma de entender vuestro proyecto para llevar la obra hacia adelante. No, de acuerdo, solo me cuenta por concluir, esa sensación de que no llegas a todo, no solamente la tenéis vosotros. Y el problema es que los museos se hacen lo urgente y prioriza eso a lo importante.